Bien, esta tarde vamos a estudiar varios temas. Vamos a ver las divisiones de la escuela sabática y vamos a empezar a estudiar el tema del maestro de la escuela sabática. Bien, vamos a iniciar entonces con el seminario número 4. Eh, ah, el domingo pasado estuvimos viendo el seminario número 3, ¿verdad? Pero esta tarde vamos a retomar y vamos a estudiar el seminario número 4. ¿Ok? Bien. El seminario número 4 de esta certificación tiene que ver con la división de los niños. ¿Ok? La división infantil, en otras palabras. Em, ¿Qué es la división de los niños? Bueno, las divisiones de los niños atienden a los niños entre los 0 y los 14 años y velan por su crecimiento espiritual y el desarrollo de sus dones y habilidades. ¿Qué quiere decir esto, mis hermanos? Que aunque el ministerio infantil eh, tenga un director que está en la junta, que está ahí, que forma parte de la directiva de la iglesia y en cierta manera tiene sus funciones un poco separadas de la escuela sabática. Eso no quiere decir de que el director del ministerio infantil pues trabaja así como independientemente, porque está bajo el paraguas, bajo la sombra del Departamento de Escuela Sabática. Entonces, el director del Ministerio Infantil es el encargado de atender y de velar por el crecimiento espiritual de los niños entre los 0 y los 14 años. ¿Ok? Dice así. El manual de iglesia, el Departamento de Ministerios Infantiles desarrolla la fe de los niños desde su nacimiento hasta la edad de 14 años, llevándolos a unirse a la iglesia. Intenta fomentar múltiples actividades que lleven a los niños a Jesús y los conviertan en discípulos en un diario caminar con él. Al fin y al cabo, el trabajo del ministerio infantil no es entretener a los niños, ¿verdad? Es apoyar a lo que en el hogar ya se está haciendo por ellos y que ese apoyo que mutuamente se dan, tanto el hogar como la iglesia, pueda redundar en una bendición para el niño en este caso, ¿verdad? Y que eso, al fin y al cabo, conduzca al niño a tomar una decisión por Cristo Jesús. ¿Cuáles son las responsabilidades de la división de los niños de la escuela sabática? Bueno, tienen que velar porque las clases funcionen correctamente. ¿Cuáles son las clases de la división de los niños de la escuela sabática? Bueno, está la clase de cuna. En el seminario anterior vimos las edades, la clase de jardín de infantes, la clase de primarios, la clase de menores o intermediarios y la clase juvenil. ¿Ok? Que en nuestra lengua o en nuestro territorio se le conoce como la clase de fe real, ¿verdad? Estos niños tienen que ser bien atendidos en las horas de la escuela sabática, ¿no? En la hora de la historia de los niños debe de iniciar a una hora ya bien especificada con el director de la escuela sabática. Y lo que yo he observado es que muchas iglesias tienen un horario diferente. Hay iglesias donde los niños, desde que comienza el servicio de canto en la escuela sabática, se van a sus clasecitas, ¿verdad? Otros se quedan y esperan todo el programa de la escuela sabática y a la hora de la lección es que bajan a las clases. Entonces, cada iglesia lo define y debe de ser una conversación y acuerdo tanto entre el director de esta división infantil de la escuela sabática con su director
de la escuela sabática. También esta división tiene que ayudarle a los niños a que desarrollen sus talentos y participen en las diversas actividades de la iglesia. Por eso el Ministerio Infantil tiene muchas actividades de comunión, de compañerismo, así como los valores que vimos nosotros que se deben de aplicar para los adultos, esos mismos valores deben de aplicarse para los niños. No porque sean niños no tienen que relacionarse con otros, no porque sean niños no tienen que hablarles a otros de Jesús, no porque sean niños tienen que o no tienen que participar en otras actividades en las que sí también participan los adultos. Así que es importante que el director del Ministerio Infantil esté velando porque los niños simplemente no estén llegando a recibir una lección de la escuela sabática, ¿no? Sino que más bien ellos también pueden involucrarse en las actividades que hay en la iglesia. ¿Qué cualidades debe de tener el director de la división de niños? Bueno, una buena relación personal con Dios, eso eh, es algo que quizás a la vista no se puede ver, ¿verdad? Si se tiene o no se tiene. Tiene que ser una persona que le guste trabajar con niños, ¿verdad? A veces en la iglesia, por poner a una persona en el cargo de ministerio infantil, se colocan personas, pero a esas personas en realidad no les gusta trabajar con los niños. También tiene que ser una persona con talentos y habilidades, ¿verdad? Muchas veces las personas tienen esos talentos y esas habilidades, pero no lo saben. Así que es importante que nosotros también trabajemos en eso. Dice también que deben de ser responsables, ¿verdad? El director pues está por encima, digámoslo así, o está supervisando que las clases del Ministerio Infantil se desarrollen de la mejor manera. Y por supuesto, debe de ser una persona interesada en que los niños puedan entregar su vida a Cristo Jesús, darles y proveerles todas las oportunidades que se puedan dar para que ellos puedan entregarse a Cristo Jesús. Ese es un punto importante también porque no podemos tener en la iglesia una persona encargada del ministerio infantil que esté en contra de que los niños puedan tomar decisiones para Cristo Jesús. Ok, no nos vamos a meter mucho en ese tema porque es cuestión de otro asunto. Esa es básicamente la división de los niños en la escuela sabática. Al final de los temas, voy a darles la oportunidad de que puedan hacer preguntas, ¿verdad? Espero que vayan ahí anotando si tienen alguna duda. Vamos ahora con la división de jóvenes, ¿ok? Vamos a hablar de la división de jóvenes de la escuela sabática, la división juvenil, en otras palabras, ¿ok? Dice que el director de la Escuela Sabática Juvenil tiene como labor coordinar los programas para que los jóvenes se familiaricen con el Evangelio y que esa familiarización los lleve a hacer un compromiso con Cristo y la misión de la Iglesia Adventista. Saben que estadísticamente una buena parte de la juventud de la iglesia toma la decisión de irse de la iglesia en estas edades. A partir de los 15 años, muchos jovencitos ya están tomando la decisión de no ser más parte de nuestra iglesia. Por eso es importante que si el joven tomó la decisión por Jesús siendo un niño en la escuela sabática juvenil, se fortalezca el compromiso que este joven tiene con la iglesia. ¿Cuáles son las responsabilidades del director? Bueno, debe de conocer cuáles son las cualidades físicas, emocionales, sociales, morales de los jóvenes, tiene que tener un poquito de conocimiento de sus necesidades en cuanto al desarrollo y debe de buscar atender esas necesidades. También es el responsable de tener una disciplina apropiada. Recuerden que en esta clase de jóvenes o en esas edades de los muchachos, ellos son muy hiperactivos, ¿verdad? Y quieren estar siempre con el teléfono, quieren estar ahí chateando, hablando, jugando. Entonces,
es importante mantener una disciplina apropiada dentro de la clase. También se debe de comunicar amor y aceptación incondicionalmente. Muchos de los muchachos van a llegar con alguna cosa que quizás dentro de nuestro punto de vista o del punto de vista de un adulto no sea tan correcta. Entonces, es importante no empezar a señalar a la juventud, sino más bien ayudarle y orientarle para que pueda llegar a un punto donde él mismo pueda reconocer si lo que está haciendo es bueno o no es bueno. Y por supuesto, es importante integrar a la juventud en los programas de discipulado de la iglesia. Esto va a hacer que los muchachos no estén pensando ni tomando decisiones de irse de la iglesia. El maestro de jóvenes tiene que ayudar a familiarizar a estos jóvenes con el evangelio y como dijimos, que ellos puedan adquirir un compromiso con la iglesia, involucrados tanto en el discipulado como en la misión. ¿Qué responsabilidades tiene el maestro? Bueno, motivarlos a que estudien la Biblia, ¿verdad? A tener una comunión con Dios personal, a que oren, a que estudien el folleto de estudio de los jóvenes, a que puedan tener comunión entre ellos mismos, ¿verdad? Y vean que es interesante porque aquí se habla de creatividad y de reconocimiento. Muchas veces en nuestras escuelas sabáticas estamos pensando en solo ir a la clase y listo, ir a la clase y listo, ir a la clase y listo. Qué bonito es, por ejemplo, cuando variamos un poquito eso y hacemos más participativa la clase, no una persona delante sentado, sino que hacemos un círculo, comenzamos a hacer preguntas, comenzamos a poder obtener de los muchachos algunas impresiones, etcétera. Es importantísimo eso. Y por supuesto, pues que no solamente la clase juvenil se encuentre dentro del contexto de las cuatro paredes de la iglesia, sino que también puedan tener actividades sociales juntos, ir a jugar bola, ir a jugar baloncesto, ir a comer algo en un sábado en la tarde. Es importante que el maestro también participe en este tipo de actividades sociales con la juventud. Eso le va a ayudar a conectarse con ellos y le va a servir a la hora de que él quiera involucrarlos dentro de la iglesia también. Muy bien, pasamos al siguiente. Ese es con respecto a la división de jóvenes. Pasamos ahora a la división de extensión. ¿Qué es una división de extensión dentro de todas las em, partes o ramas de la escuela sabática? Ok, la división de extensión es la que vela por las necesidades de los hermanos enfermos o que viven en ciertos lugares que les impiden poder llegar a la iglesia. El director es el responsable de poder llevarles el programa de la escuela sabática con su respectivo repaso a estos hermanos y hermanas. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer si queremos tener una división de extensión? Número uno, encontrar a la persona que nos puede ayudar a hacer eso, ¿no? Tiene que ser una persona que esté dispuesta a ir a otros lugares a poder hacer o realizar este trabajo, ¿ok? Después de eso, hacemos una lista con los miembros de la iglesia que por medio de transporte, que por su edad, que por su impedimento físico no pueden llegar a la iglesia y se les puede llevar el programa de escuela sabática a su casa, ¿ok? Hay que tener este contacto regular por llamadas, por mensajes, etcétera, ¿verdad? Y por supuesto, hay que estudiar la posibilidad de desarrollar una escuela sabática filial con la persona que se está eh, o que está en un lugar geográfico muy difícil de llegar. ¿Ok? Entonces, esos son los deberes y responsabilidades de la persona encargada de la división de extensión. ¿Ok? Esas personas, por supuesto, también deben de tener en cuenta que el hecho de que los hermanos vivan lejos y que es responsabilidad de él realizar este trabajo de encontrarlos y ver si se les puede llevar el programa de escuela sabática, eso ya es una gran responsabilidad y la persona tiene que estar dispuesto pues
Si lo va a hacer el sábado, pues debe de estar dispuesto a no estar en la iglesia los sábados que le corresponden, ¿verdad? Ir a hacer. Y en eso pues hay que ser también un poco sabios porque no es tampoco sano que una persona, si solo va él, esté separado de su familia el día sábado o todos los sábados, o que involucre a toda la familia para poder realizarlo. No es necesario que se haga todos los sábados tampoco, pero sí es importante entender las necesidades de los hermanos que están en esta situación de que no pueden asistir a la iglesia. Bien, vamos a hablar ahora acerca de la escuela sabática filial, ¿ok? La escuela sabática filial es, digámoslo así, una hija de la escuela sabática de iglesia, ¿ok? Cuando se quiere organizar o tener una escuela sabática filial, fíjense que esta es la idea de una escuela sabática filial, en primer lugar es el evangelismo, ¿verdad? Llevar el evangelio a ese lugar donde se va a realizar la escuela sabática. Segundo, puede realizarse cualquier día de la semana. Es decir, tampoco es que vamos a decirle a la persona, mire, usted todos los sábados va a ir a tal lugar porque ahí vamos a hacer una escuela sabática filial. No. Digamos, un domingo cada 15 días se va a atender X lugar o Y lugar porque ahí no se está o no se está realizando culto, no se está haciendo nada. Entonces vamos a llevar el programa de escuela sabática ahí. ¿Qué proceso se lleva para abrir una escuela sabática filial? Bueno, número uno, obtener la aprobación de la Junta de la Escuela Sabática, de la cual hablamos la otra vez, y si es necesario también apoyo financiero. Número dos, tiene que involucrar o tener un equipo de trabajo. Una persona no puede hacerlo todo solo. Se cansa la persona, se cansan las personas a quienes les va a ayudar y al final el bien que intentábamos hacer se convierte en un mal. Y después se define la hora y el lugar para llevar a cabo la escuela sabática, ¿ok? ¿Qué tipo de programa se hace? No como el que se hace en una iglesia. La idea es desarrollar un programa interesante de acuerdo a la edad de los asistentes y de acuerdo a su experiencia también. Si todas las personas son nuevas, una escuela sabática filial funcionaría casi como un grupo pequeño, en otras palabras, ¿ok? Porque ahí se va a hacer un culto, se van a tener cantos, se va a tener una parte para que las personas aprendan de la Biblia, así como se desarrolla un programa de escuela sabática, ¿ok? Es importante que cuando se habla de escuela sabática filial, se ore para que el Espíritu Santo pueda inducir a la gente a tomar decisiones por Cristo Jesús. Y cuando se tiene una escuela sabática filial, es muy bueno visitar los hogares ocasionalmente para que los miembros también puedan prestar la ayuda necesaria para que esto se pueda llevar a cabo. ¿Cómo se organiza y dirige una escuela sabática filial? Bueno, la escuela sabática filial es una sembradora, es una plantadora de iglesias, ¿ok? Si se realiza un día sábado, ¿ok? Eh, y si se realiza en el mismo horario de la escuela sabática regular, pero en un lugar diferente. ¿Cuál es el objetivo? La escuela sabática filial tiene como objetivo que ese lugar, esa casa, ese hogar en donde se está empezando, iniciando en un futuro, se haga una iglesia. ¿Ok? La escuela sabática filial de extensión es una clase evangelística que se puede realizar en cualquier día y hora de la semana. Entonces hay dos tipos de escuela sabática filial, la que sirve para plantar iglesias, que se realiza el sábado a la misma hora de la escuela sabática de la iglesia, y la escuela sabática de extensión, perdón, que se realiza en cualquier día y hora de la semana y funciona prácticamente como un grupo pequeño. ¿Quiénes asisten a la escuela sabática filial?
Miembros de iglesia que no son miembros de la escuela sabática o exmiembros de iglesia. Amigos, vecinos y familiares del lugar en donde se está realizando la reunión. Personas interesadas por los colportores, gente que compró un libro y le gustó y quiere saber más de la iglesia, etcétera. O por personas que escucharon algo en Radio Lira o vieron algo en Esperanza TV y les gustó, alguien que recibió una visita en el hospital o en la cárcel y quiere saber más acerca de la iglesia. Todas esas personas pueden formar parte de una escuela sabática filial. El programa de la escuela sabática filial es sencillo, ¿verdad? Una bienvenida y un momento para que todos se presenten, un servicio de canto, luego se tienen peticiones de oración y una oración respectiva. Se tiene la parte de la lección bíblica, puede ser la fe de Jesús o alguna lección para nuevos miembros de iglesia, la oración y la despedida, ¿verdad? No es un programa de escuela sabática así propiamente dicho, ¿ok? En las escuelas sabáticas filiales infantiles, el programa no debe de durar más de una hora, debe de ser bien cortito, ¿verdad? Y se pueden hacer grupos chiquiticos si son demasiados niños los que asisten a esa escuela sabática filial, pues se hacen grupitos para que los niños vayan estudiando en esos grupitos en en la escuela sabática, ¿ok? Hay que usar actividades y lecciones para fijar en la mente las historias bíblicas de los niños, ¿no? En en el ministerio infantil hace que más de 20 años quizás, un poquito menos, quizás de 20 años, pero más de 10 se usaban los famosos materiales de fieltro, ¿verdad? Los famosos fieltros eran los que se usaban para ilustrar las lecciones y las historias que se contaban en el ministerio infantil. Bien, esa es básicamente la escuela sabática filial. Y por último, mis hermanos, vamos a estudiar acerca del maestro de la escuela sabática. Ojalá y todos los maestros se hubieran conectado esta tarde. Lastimosamente no es así, pero aquí sí hay varios maestros, ¿verdad? Así que vamos ahora a compartir. Ujú. Algo pasa aquí que no me deja. Ahora sí. Creo que ahora sí. Ok, déjenme iniciarlo por acá. A ver si es algo que... Ujú. Bien, espero que lo estén viendo por ahí. Vamos a hacerlo un poquito más grande. Bien, vamos a hablar entonces del maestro de la escuela sabática. Es una persona clave en el establecimiento del discipulado en la iglesia, ¿no? Su tarea principal es ayudar a las personas a aprender y desarrollar su fe para establecer relaciones y, por supuesto, que pueda también compartir su fe con otras personas que no conocen a Jesús. ¿Cuáles son los deberes del maestro? Pues tiene que enseñar en la clase, él es el líder en una discusión, no es un predicador. Maestros, no es que ustedes van a dar un sermón en la iglesia antes del sermón. La lección de la escuela sabática no es un sermón antes del sermón. Es un repaso donde todas las personas en el ideal pueden participar y deben de participar. También el maestro debe animar a las personas a estudiar su lección todos los días y hay que encontrar formas para que todos los miembros de mi clase puedan por lo menos decir amén, ¿verdad? Porque hay unos miembros de las clases de escuela sabática que ni amén quieren decir.
¿ok? También es el responsable de conocer quiénes son los miembros de su clase, sus intereses, cómo está su vida espiritual y sus necesidades. También es importante que el maestro anime a los miembros a que puedan participar activamente en el discipulado de la iglesia. ¿Cómo se hace una clase de la escuela sabática? La clase de la escuela sabática tiene tres momentos, ¿ok? El primer momento de la clase de escuela sabática es el saludo, confraternización y agradecimientos. Ahí usted ora por sus alumnos, ahí usted les pregunta cómo están, cómo les fue con la semana, si tienen alguna necesidad, si tienen algún testimonio, hay alguien que haga falta, alguien sabe qué le pasó o ahora más tarde le llamamos. No es simplemente pararse al frente de las tres bancas que le dan a usted para darles la clase y decir, hermanos, oremos, vamos a repasar en el nombre de Jesús, amén. Y ahora sí, vamos al día domingo, porque muchos comienzan de esa manera. ¿Cuánto tiempo puede durar el saludo? Bueno, eso va a depender del tamaño de la clase, pero no por intentar dar la clase, dar los días así, domingo, lunes, martes, miércoles, vamos a descuidar esta parte que es tan importante. Segundo, testimonios y planificación misionera. Y usted, querido maestro, pregunta a los hermanos si durante la semana tuvieron la oportunidad de poder dar repartir alguna revista, dar algún libro, dar un estudio bíblico, conectar a alguien o invitar a alguien a la iglesia. Todas esas cosas se repasan en ese momento. ¿Cuánto debe durar el momento este? Bueno, eso va a depender también del tamaño de la clase, pero es importante que no nos lo saltemos. Y al final, no por eso ser menos importante esta parte, se tiene el repaso y estudio de la lección. Es importante, apreciados maestros, que en esta parte usted haga un repaso. No es que va a estudiar, bueno, el día domingo está. Fíjense bien que los pastores que graban estos videos y los ponen en redes sociales para hacer los repasos de la lección van. Bueno, este es uno de los puntos interesantes de esta lección. Este es otro punto importante. Este es otro punto importante y este es otro punto importante. ¿Ok? Entonces, a lo largo de la lección, usted debe de identificar cuáles son esos puntos. Y hay tres momentos en la lección que usted debe de entender, ¿no? Un número uno, que la persona se convenza con el conocimiento que la lección le da acerca del tema que se esté tratando. Número dos, que el estudiante pueda aplicar ese conocimiento en la vida, porque no se trata de ir a aprender de que Jesús sanó a un sordomudo porque le metió los dedos en las orejas y gritó éfata, que significa ta, ta, ta. ¿Y eso de qué me va a servir a mí? Bueno, la lección, estoy hablando de la lección del sábado pasado, se enfocaba en que sí, habían personas que estaban así como hechos a un lado por por los mismos rituales ceremoniales que habían, ¿verdad? Entonces, ¿cómo usted puede ahora acercarse a una persona que es así como desechado, que los hay? ¿Quiénes son esas personas y qué podemos hacer nosotros para acercarnos a ellos? Y en tercer lugar, pues obviamente está que el conocimiento, aparte de compartirlo con otros y aplicarlo en mi vida, o aplicarlo en la vida práctica, pues es importante que ese conocimiento también pueda llevarme a hacer un compromiso, ¿verdad? Ok, en esta lección aprendí que el Señor Jesús se preocupaba por las personas no judías. En esta lección aprendí que Él se acercó a las personas aun cuando estuvieran enfermas o eran considerados pecadores. Yo voy a intentar hacer esto en esta semana que viene. Y entonces así voy a tener algo que contar en la iglesia, ¿verdad? Porque llega el día miércoles, por ejemplo, o jueves en el caso de algunas iglesias y vamos a la iglesia, hermanos, ¿tienen algún testimonio? No hay testimonios, no hay, porque no pudimos conectarnos con ninguna persona durante la semana. ¿Ok? Vamos a ver las 4P del maestro de escuela sabática. Primera P, el maestro es un profesor, ¿verdad? Él enseña.
y usa el ciclo de aprendizaje del que yo les hablé anteriormente. Motiva, explora, aplica y crea. ¿Ok? La motivación está en las preguntas o cuestionantes generales de la lección, porque el generar una duda hace que las personas se interesen en lo que van a estudiar. Explorar es ver el material, básicamente lo que la escuela sabática dice. Aplicar es ese conocimiento en qué me ayuda en mi vida diaria. Y crear es lo que les mencioné, internalizar esa verdad para que yo también pueda tomar decisiones con convicción. Dice también que la otra P del maestro es promotor, ¿no? El maestro es el encargado de promover los planes misioneros de la iglesia. Pregunta, maestro, ¿usted sabe cuáles son los planes misioneros que tiene su iglesia? ¿Los tiene por escrito? ¿Sabes cuándo va a haber una campaña? ¿Sabes en qué momento va a haber X o Y actividad de la iglesia y lo promueves en tu clase? Pregunta, ¿sabes cuántos de los miembros de tu clase están comprando el folleto de la escuela sabática? ¿Cuántos tienen su matutina? ¿Cuántos tienen prioridades o otros materiales para compartir y hacer obra misionera? Eso también debe de saberlo el maestro de la escuela sabática. La siguiente P es predicador, ¿no? Con su clase, el maestro participa en campañas de evangelismo. Si esa clase es un grupo pequeño, oiga, hermanas directoras, qué importante o qué interesante idea nos están dando, ¿verdad? Ir formando clases por geografía podría ser y que esas clases lleguen a convertirse en un grupo pequeño como un centro de evangelismo en una comunidad X o Y, ¿no? Por eso es que el maestro también es un predicador y evangelista. El maestro también es un pastor, ¿no? Porque debe de interesarse también por las ovejitas que tiene en su clase o unidad de acción. ¿Qué debo de hacer si soy maestro y quiero tener éxito? Bueno, número uno, tengo que tener bien clara que mi responsabilidad es muy grande. Número dos, debo de tener una profunda vida de oración, ¿verdad? Como maestro no me puedo dar el lujo de llegar tarde a el templo, ¿verdad? Porque recuerde que yo también soy un pastor. También debe de amar a cada alumno como candidato a la vida eterna. Bien, directoras, pásenle un test de autoevaluación. Estas preguntitas ustedes las pueden poner en una hojita, ¿verdad? Y pueden poner una escala de 1 a 5, donde 1 es muy poco y 5 es mucho, ¿verdad? Puede ser así o usted lo clasifica así como malo, regular, bueno, muy bueno y excelente, por ejemplo, ¿verdad? Y entonces ahí están las preguntas para el maestro. ¿Conozco bien mi lección de escuela sabática? Es decir, ¿la estudio todos los días? ¿O el viernes un repasito, Daniel Herrera, y vámonos al sábado? Número dos, tengo conocimiento teórico y práctico de la Biblia, es decir, no solamente sé dónde nació Jesús, sino lo que significa el nacimiento de Jesús para nosotros los cristianos. Esa es otra pregunta interesante. Conozco métodos didácticos participativos, es decir, mi clase no es solamente que yo me pare al frente y comience a hablar y hablar y hablar y hablar y uno que otro ahí diga alguna cosita o alguien diga amén y ya esa fue mi clase de escuela sabática. Pregunta, ¿conozco y aplico el método de Cristo? ¿Cuál es el método de Cristo? Dice que el Salvador se acercaba a las personas como quien deseaba hacerles bien, cubría, cumplía, satisfacía las necesidades y después les decía a las personas, sígueme. En cuanto a actitudes, maestro de escuela sabática, ¿es usted hospitalario y receptivo con todos? ¿Qué pasa si llega usted ve una cara nueva en su clase? ¿Cómo reacciona? Dice, no, usted no debería estar aquí o bienvenido, le dan la bienvenida, lo presentan y todo. ¿Está dispuesto usted a responder las dudas de sus alumnos? No estamos diciendo que el maestro tiene que saberlo todo,
Lo que estamos diciendo es que si está dispuesto a ir un poquito más allá, si alguno de las personas miembros de su clase no entendió un punto, ¿está usted dispuesto a sacar el tiempo para poder explicarle? ¿Tiene hábitos espirituales? ¿Cuáles son los hábitos espirituales? La oración, el estudio de la Biblia, el culto familiar, la asistencia a los cultos regulares de la iglesia, no solo el sábado. Todas esas cosas son importantes para usted o están ahí, sí, sí, pero no, no. ¿Es puntual en los eventos de la iglesia, maestro? ¿Está a tiempo en su responsabilidad? ¿Está a tiempo en la sociedad de jóvenes? ¿Está a tiempo en los cultos regulares de la iglesia? Esa es otra pregunta que usted se debe de hacer. ¿Es sociable y comunicativo o hay que sacarles las palabras con cucharas, como suele suceder muchas veces? ¿Qué hay en cuanto a las cualidades, no? Sé cómo se realiza una visita a un miembro de la iglesia que no ha estado llegando. Sé cómo aplicar el ciclo de aprendizaje SMAC. ¿Saben qué significa, verdad? Motivar, explorar, aplicar y creer, ¿verdad? Sé cómo se usan los métodos didácticos participativos del proceso de enseñanza y aprendizaje. Es decir, varío mi clase cada mes. No siempre es lo mismo, no siempre me paro al frente. Quizás en mi iglesia no haya mucho espacio para hacer mucho loco, pero a veces puedo hacer una rueda. A veces salgo un ratito del templo con mis estudiantes, a veces los coloco en un orden específico, a veces les asigno, por decir así, el sábado, ayer le di a alguien el día domingo, le di a otro el día lunes, le di a otro el día martes y va a tener una pequeña exposición de lo que aprendió de ese día. Organizo eventos sociales con mi clase, no solamente me encuentro con ellos en las cuatro paredes de la iglesia, vamos a tomarnos un fresquito, vamos a jugar un rato al parque, etcétera, ¿verdad? Organizo acciones solidarias y desafíos de apoyo a la comunidad con mi clase, es decir, no solamente estoy pensando en dar una clase, sino convertir mi clase en algo que pueda hacer algo más y dar a conocer la iglesia a la comunidad por medio de las ayudas que yo puedo dar. Todas esas cosas son importantes que nuestros maestros de escuela sabática puedan aplicar en cada una de las clases. Y bien, hasta ahí llegamos el día de hoy. No sé si hay alguna pregunta o duda de lo que hemos visto en esta tarde. Abro el espacio. ¿No hay dudas, preguntas? ¿Todo quedó bien? Hola. Todo claro, Pastor. Muy bien. Muy bueno. Muchas gracias. Vamos entonces, hermanos, a orar. Voy a detener la grabación en estos momentos y esto posteriormente lo estaré pasando